Originando desde el World Trade Center de Bogotá, porque hoy ocurre algo muy importante para la ciudad y es que se inaugura la Plaza Bog Square. Tiene las pantallas gigantes más grandes y modernas de Colombia y de América Latina. Son unas pantallas con una plataforma de inteligencia artificial y 100% carbono neutro. Desde aquí, en esta fecha tan importante para el World Trade Center, para Bogotá, en la Plaza Bog Square, saludamos al alcalde mayor de la ciudad, el alcalde Carlos Fernando Galán. Alcalde, muy buenos días. Muy buenos días, Juan, a Darcy, a todo el equipo de la FM y a los oyentes que nos acompañan esta mañana. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, alcalde. Para nosotros también estamos contentos viendo estas pantallotas de la Plaza Bog Square. Unas pantallotas de estas que uno veía en otros países, otras habían llegado a Colombia, pero en estas dimensiones, esta de Bogotá, las más grandes. ¡Qué bueno! Voy a verlas, no las he visto todavía, espero verlas pronto para ver cómo Bogotá está avanzando en muchos frentes y entre otras trayendo tecnología, innovando, y esa es la clave, que esta ciudad siga avanzando, siga resolviendo sus problemas y siga modernizándose. En este momento lo están viendo en estas pantallas gigantes de Bogotá y en 25 pantallas gigantes a lo largo y ancho del país, señor alcalde. Muchos temas para hablar con usted. El primero de ellos, el que tiene que ver con la polémica que no termina. El presidente de la República volvió a mirar para atrás en relación con el tema del metro, volvió a insistir en lo que había dicho y en contraste habíamos contado ayer que en un recorrido con usted, los directores de los principales medios de comunicación de Colombia, compañeros nuestros de la FM, Darcy Quinn, vieron avances muy importantes de la obra. La pregunta es, ante la nueva declaración del presidente de la República, ¿el metro tiene reversa o el metro va como va y por qué va, alcalde? ¿Cómo va eso? Bueno, Juan, no hay ninguna posibilidad que la línea 1 del metro vaya a tener reversa o la vayamos a cambiar. El proyecto va bien, como lo pudieron evidenciar quienes visitaron el proyecto, particularmente el patio taller, pero también parte del viaducto. Tiene un avance en su conjunto cercano al 48,24% a fecha 31 de enero. Es decir, en el curso de este mes que viene vamos a superar el umbral del 50% de avance. Es muy importante como proyecto, digamos, el avance. El proyecto ya está construyendo las estaciones, en el pilotaje se avanza de manera muy significativa. El viaducto en el curso de la próxima semana superará los 3 kilómetros de longitud seguramente. El proyecto va muy bien, no lo podemos frenar, entre otras cosas, ya inició la construcción del viaducto con su cimentación y las columnas en el corredor de la Caracas. Eso ya arrancó, la gente que recorre la Caracas, por ejemplo, entre la 26 y la 34, ya ve más de 12 columnas allí. Entonces, ese proyecto no tiene reversa, no tiene ninguna posibilidad de cambiarse. Lo que tenemos es que seguir avanzando en la construcción del sistema multimodal que requiere Bogotá, que tendrá esta primera línea del metro, pero que tendrá la segunda línea del metro que vamos a adjudicar este año. Estamos avanzando en los estudios de factibilidad de la tercera línea del metro, será fundamental porque hay que pensar en el largo plazo y lograr que varios gobiernos construyan sobre lo construido para que Bogotá por fin resuelva sus problemas de movilidad. Y además estamos avanzando en la modernización del sistema Transmilenio, y hay una noticia importante, si el presidente mencionó otras cosas, también mencionó que la nación está comprometida, lo dijo ayer, en financiar la migración de la flota de Transmilenio hacia una flota no contaminante, una flota eléctrica. Eso es una gran noticia, que el Gobierno Nacional cumpla lo que está en el artículo 172 y 183 del Plan de Desarrollo, y es que la Nación apoya a las ciudades, a cualquiera que presente un proyecto, para garantizar que se emigre hacia flota no contaminante. Y finalmente, Juan, le menciono este tema que es relevante, y es que en esa construcción del sistema multimodal estamos avanzando también en los cables. Nosotros recibimos contratado el cable de San Cristóbal, no había arrancado todavía su construcción realmente, arrancó en nuestro gobierno y ya está en un avance del 48%. La semana pasada instalamos la quinta pilona de ese cable, las estaciones van alrededor del 50% de construcción, son 3 estaciones, la de Altamira, la de La Victoria y la del 20 de julio,
ese proyecto también va. Entonces estamos avanzando en construir un sistema multimodal, pero repito con lo que arranqué, no hay ninguna posibilidad de que la línea 1 del metro se vaya a cambiar, se vaya a parar, se vaya a poner entredicho como está planteada. La vamos a sacar adelante y la vamos a entregar. Pero alcalde, bueno, ya sabemos que hace poquito giraron los recursos de la nación, es que ahí también tiene que poner plata la nación. En el caso, y es el temor de muchos, de que la nación decidiera no girar, porque decidieron no girar, van a decir que no tienen la plata, que estamos en un momento muy difícil y el metro no es una prioridad, etcétera, etcétera. Eso podría pasar. ¿Qué va a hacer la administración para que las obras no se paren? Bueno, Nancy, a la fecha el gobierno nacional está al día con lo que le corresponde en términos de vigencias futuras. Ese proyecto tiene unas vigencias futuras pactadas entre Bogotá y la nación por cerca de 31 años, del año 2017 al año 2048. Y a la fecha, y eso se paga, o se aporta cada 6 meses. En enero de cada año se hace el aporte del segundo semestre del año anterior y en julio de cada año se hace el aporte del primer semestre de ese año. A la fecha están al día, es decir, el aporte de enero de este año, que correspondía al segundo semestre del año pasado, se hizo. Entonces, están al día. También se inició un tema que es bien importante y es el tramo 2 o la fase 2 de financiación de la línea 1 del metro en términos de créditos. Eso está en proceso y hay que programar esas operaciones de crédito este año y está en proceso y va por buen camino. Ahora, la Nación lo que ha planteado en el decreto que ustedes publicaron es un aplazamiento de vigencias futuras. Nosotros consideramos que están planteando aplazar la que sería el primer semestre de este año y el segundo semestre de este año por 770.000 millones de pesos. Primero, no se puede aplazar si no hay un acuerdo entre la Nación y el distrito y a la fecha no lo ha habido. Estamos dispuestos a sentarnos con la Nación, con el ministro de Hacienda, para buscar fórmulas que ayuden a la Nación en una situación fiscal compleja que tiene y de caja en este 2025, siempre y cuando eso no afecte el desarrollo del proyecto. Pero no hemos llegado todavía a ningún acuerdo. En el caso donde por alguna razón la Nación decidiera no aportar esos recursos, bien sea porque los aplaza o más grave aún, bien sea porque los recorta, lo que no podría ser legalmente y sería un problema legal para la Nación muy complejo. En todo caso, en Bogotá estamos preparados, aun cuando nos cueste, obviamente en términos de intereses, seguramente a la ciudad, en garantizar con cupo de endeudamiento propio, con ese costo que tendría y que generaría sacrificios seguramente en otros frentes donde tendríamos que reducir inversión, pero con esa capacidad de endeudamiento Bogotá garantizaría que ese proyecto no se pare un solo día, porque el costo de parar el proyecto sería muchísimo más grande que el costo de los intereses que implicaría traer esa plata por parte de Bogotá directamente. Entonces, vamos a hacer lo que sea necesario para garantizar que ese proyecto no se pare un solo día, porque como Darty y otros que visitaron ya el proyecto, y vamos a invitar a mucha gente a que lo conozca, para que conozca todo y haga todas las preguntas del proyecto y eventualmente inquietudes que tengan sobre el desarrollo de la obra. Pero quienes han visto la obra se han dado cuenta de el impulso que trae la obra y la necesidad de que mantengamos ese impulso para que por fin Bogotá tenga metro. Llevamos 80 años hablando del metro. Desde Carlos Sanz de Santa María se está hablando del metro. Hubo muchos proyectos, por fin lo tenemos, no solamente contratados, sino en ejecución y con más de 48% de avance. No podemos permitir que ese proyecto se frustre, se frene, se cambie, se ponga en peligro por eventualmente una decisión equivocada como podría ser cambiarlo o por aplazar unas vigencias futuras que son un compromiso de la Nación con Bogotá. Bueno, buena noticia es, alcalde. Con los buenos días los saluda William Calderón. Otro punto, además de la infraestructura y obviamente el metro, que es la obra más importante en décadas en la capital del país, tiene que ver con la situación de seguridad o más de inseguridad en la capital colombiana. Alcalde, en las últimas semanas hemos recibido 2 denuncias. Una sobre la situación del parque automotor de la policía. Hoy la información que tenemos es que al menos 1.000 vehículos de la policía de Bogotá no están operando. Y 2, cuando hubo el robo al concejal Rolando González hace una semana, se dijo en su momento, él mismo lo denunció, que muchas de las cámaras de seguridad de la capital del país no estaban en operación. ¿Qué reporte tiene usted, alcalde, qué está pasando con el parque automotor y con las cámaras de seguridad para poder atender la vigilancia de la ciudad? Bueno, William, primero en seguridad, como ustedes lo saben, lo han reportado. Nosotros recibimos una ciudad con una problemática creciente, no solamente por lo que pasa en la ciudad, sino también por lo que pasa en el entorno. Es decir,
Tenemos en este momento en Colombia, desafortunadamente, la mayor capacidad de producción de droga de la historia, y eso termina llegando a donde también, a las ciudades. No solamente porque hay consumo en las ciudades, sino también porque son puertos de salida de esa droga. Entonces, esa situación de inseguridad o de fortalecimiento de organizaciones criminales a nivel nacional también afecta a las ciudades, no solamente Bogotá, todas las ciudades, y eso ha generado en algunos casos disputas entre bandas delincuenciales que por copar espacios en el territorio terminan enfrentándose y generando violencia. Básicamente, más del 55% de los homicidios ocurrieron, por ejemplo, en los primeros 45 días de este año, tienen que ver con de sicariato, que es relacionado en buena medida a enfrentamiento entre bandas delincuenciales que están operando en Bogotá y compitiendo en una disputa por territorio, por controlar territorio de distribución de droga en Bogotá. Entonces estamos enfrentando un tema muy complejo que hemos venido, enfrentando de manera eficaz porque hemos logrado golpear a esas organizaciones. Aquí en Bogotá no hay una contemporización con organizaciones, no hay control por parte de una organización, no. Aquí la policía está actuando y en algunos casos, cuando actúa y enfrenta una organización criminal y la desarticula y la lleva a la cárcel, se genera un choque entre quienes quedan buscando controlar ese territorio que se liberó. Entonces, eso en primera instancia. Este año hemos logrado reducir ya la tendencia que venía el año pasado de extorsión. Ustedes vieron que el año pasado creció la extorsión en Bogotá de manera significativa, más de un 60%. En parte porque también en Bogotá estamos promoviendo la denuncia. A mí no me preocupa que aumente la denuncia si estoy teniendo un dato más certero de lo que realmente está ocurriendo, porque hay muchos casos donde hay extorsión, pero hay silencio, hay miedo a denunciar. Eso no puede ocurrir. Muchas veces no se promueve o no se ha promovido la denuncia por el miedo que eso aumente las cifras de extorsión. A mí eso no me preocupa, me preocupa es no tener la información completa. Y por eso el año pasado hicimos un esfuerzo grande. Con el GAULA de la policía, el GAULA del ejército, logramos en más de un 85% de los casos resolver el problema sin que hubiera ningún tipo de pago por parte de la persona que estaba siendo afectada por la extorsión. Y este año ya empezamos a ver una tendencia a la baja. Entonces eso como contexto. Ahora, en términos de seguridad, nosotros recibimos efectivamente un parque automotor con grandes dificultades en términos de mantenimiento. Solamente, al final del año pasado pudimos articular los contratos porque recibimos un presupuesto realmente que estaba desfinanciado en términos que no había suficientes recursos para lo que se requería. Para darle una idea, William, por ejemplo, cuando llegamos no había recursos y nos tocó en lo que se llama la armonización presupuestal para, por ejemplo, reemplazar chalecos de la Policía Metropolitana de Bogotá. No había recursos suficientes y era necesario, por el tiempo de vencimiento que tenían los chalecos, garantizar una actualización. El año pasado ya empezamos al final, el último trimestre, a hacer un esfuerzo en el tema de equipos para la policía. La Policía Metropolitana recibe buena parte, prácticamente casi todos los equipos que tiene de parte de Bogotá. Le entregamos cerca de 130 motocicletas y eso ya está permitiendo avanzar en mejorar las capacidades. Alcalde, efectivamente hay un parque automotor que está gradualmente siendo llevado a los talleres para poder resolver la problemática. Siempre. ¿Cuántos de esos vehículos siempre tiene vehículos? ¿Cuántos de esos vehículos, alcalde, o qué porcentaje de los vehículos que tiene la policía hoy no están operables? Debe ser, no tengo la cifra actualizada, William, pero debe ser menos del 20% que no están operando en este momento. Debe ser menos del 20%. ¿Y las cámaras de seguridad? ¿Y las cámaras de seguridad? También tienen que ver con dos cosas: mantenimiento de cámaras, también conectividad. Ahí estamos migrando en algunas zonas, por ejemplo, cito casos como Ciudad Bolívar, donde ya no estamos haciendo conectividad por fibra óptica, sino satelital, para que no haya una problemática con el tema de comunicaciones para la policía, porque muchas veces el robo de los cables genera una afectación en la conectividad o la falta de mantenimiento de las cámaras. Entonces, eso se está resolviendo. Ya instalamos más de 300 cámaras multipunto nuevas que están operando en Bogotá y instalamos más de 200 cámaras LPR, que son las que tienen capacidad para reconocer placas, que están operando en Bogotá. La apuesta este año es llegar a 1.000 cámaras LPR en nuestro gobierno. Esa es la apuesta principal, porque son cámaras que nos dan herramientas que, por ejemplo, para el caso, como usted menciona, del concejal Rolando, no hacen esperar que se haga un operativo con sigil de recorrer dónde ocurrió el hecho, por dónde salieron los delincuentes y construir a lo largo de las siguientes 24 o 48 horas todo el recorrido de los delincuentes para llegar a su paradero, sino que nos permiten inmediatamente con las placas de un vehículo saber en dónde estuvo en la última hora, por qué intersección pasó. Eso no lo teníamos en Bogotá. Ya tenemos 200, son insuficientes, vamos a seguirlas ampliando, pero eso nos va a dar luces rápidamente cuando ocurre un delito
y sobre todo va a disuadir a los delincuentes porque van a saber que tendremos herramientas, no solamente en términos de detección de placas, sino en general de mejores herramientas tecnológicas. Estamos avanzando en eso, esto no se resuelve de la noche a la mañana, en un año no se resuelve todo el problema de seguridad que recibimos en Bogotá, pero estoy convencido que vamos por buen camino y además estamos preparados a trabajar con el nuevo comandante de la policía, el general Cristancho, con quien ya tuve la oportunidad de hablar, que viene de trabajar en el Valle del Cauca, que conoce Bogotá, que es bogotano, que ha trabajado en Bogotá, y nos va a permitir, obviamente, dar un impulso adicional a la seguridad con su presencia. Alcalde, no solamente es importante tener las cámaras para identificar a los delincuentes, hacerle seguimiento, sino que estos hechos no ocurran, es decir, que a los ciudadanos en Bogotá no los sigan asesinando los sicarios y que los roben en todas las esquinas a mano armada. ¿Usted ha revisado, ha discutido como política pública la eliminación del parrillero para que eso tenga algún control? Porque lo que estamos viendo es que la mayoría de estos crímenes son con motos en parrillero. Santiago, a ver, digamos, yo primero quiero decir una cosa, yo soy consciente que hay un problema de seguridad, no es un problema de percepción, ya claro eso. Hay un problema de seguridad grave en Bogotá que recibimos, que hemos venido resolviendo. La tendencia no es mala, en términos de, por ejemplo, de hurto a personas. Usted me dice, bueno, pero ¿cuánta gente robaron en los primeros 40 días de este año? Pues robaron cerca de 9.000 personas. Eso es una barbaridad, es muchísimo. Pero ¿cuántos se han robado el año pasado? 15.000 personas. Entonces 9.000 sigue siendo una barbaridad y tenemos que luchar de manera cada vez más eficaz contra eso. Y para nosotros es muy importante analizar las cifras, no solamente los casos que se conocen, los casos que se revelan, sino las cifras completas en todos los rincones de Bogotá para poder ser efectivos en luchar contra esa delincuencia. Entonces, eso es clave. Ahora, el tema del parrillero. Hay estudios que indican que no ha sido eficaz realmente esa medida para enfrentar a nivel de toda la ciudad una problemática de seguridad como lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Bogotá. Entonces, yo no descarto analizar si se puede hacer eventualmente en algunos puntos. Vamos a analizarlo, pero dependerá de un estudio, no de una opinión, sino de un estudio técnico que nos diga, efectivamente la policía recomienda eventualmente y la Secretaría de Seguridad, porque eso puede ser eficaz en tal zona. Alcalde, pero hay casos, les digo una cosa, perdón, Nancy, hay casos, no voy a revelar cuáles, pero hay casos que tenemos donde el hurto, digamos, el parrillero se sube a la moto 10 metros antes de cometer el delito. 10 claro, metros por antes, eso, estaba en un porque carro, es perfecto, pero huye en la moto, huye como parrillero. A veces no. Porque mire, un carro con los trancones de Bogotá, pues imagínese lo difícil que va a ser huir, lo cogen a la cuadra. Segundo, si se va en su propia moto, como dicen algunos, mientras la prende, mientras alguien reacciona, porque usted se ha dado cuenta que la ciudadanía también está reaccionando y también está tomando cartas en el asunto, entonces alguien reacciona y le cae encima mientras el señor se sube, parquea la moto, se sube a la moto, se va. El parrillero sí es esencial. Yo todos los hurtos que estoy viendo a mi alrededor en videos de conocidos, etcétera, etcétera, tienen que ver con un parrillero. O sea, ahí sí hay un factor y eso sí, la verdad, es tratar de tapar el sol con dos dedos, alcalde. Hay que tener en cuenta, Darcy, que en Bogotá pues ocurren esos hechos y tenemos que luchar contra ellos. Pero hay, yo diría, más de 100.000 familias que se mueven en moto y que utilizan la moto, la familia. Las dos personas, pareja, por ejemplo, se mueven en moto. Entonces vamos a prohibirles que ellos se muevan en pareja. ¿Qué implicaciones tiene eso sociales también para esas? Es una decisión impopular, sin duda. No, tiene que ser efectiva. Darcy, la pregunta no es por el caso que uno conoce o los casos que uno conoció, sino realmente por lo que nos digan las cifras. Entonces yo repito, no descarto analizar esa figura nuevamente. Hay estudios que se han hecho en el pasado, que se los voy a presentar y se los voy a mandar a ustedes, que indican que no ha sido efectiva cuando ha sido aplicada. El interés mío no es por una medida simplemente porque creemos que va a funcionar, sino porque realmente funciona. Si eso va a funcionar, prohíba parrillero hombre. Prohíba parrillero hombre porque las mujeres no atracan, las mujeres no están dentro de los atracos y todo eso, por ejemplo. Vamos a revisar todo, Darcy, pero repito, no es por opiniones que hagamos con casos específicos, sino con un estudio de los hechos que han ocurrido en Bogotá que nos van a llevar a tomar decisiones, porque hay que entender también las implicaciones que tiene esto. Y otra cosa importante, delitos que ocurren en Bogotá, también tenemos, y les voy a presentar en las próximas semanas, un hecho de una banda que fue capturada hace 3 años en Bogotá, la liberaron hace unos meses y otra vez está operando. Ya la vamos a capturar, pero tenemos que dar la discusión, ya no de la rama judicial, porque creo que no es un tema de la rama judicial, sino de las sanciones efectivas que hay en Colombia y del tema carcelario también.
porque hay que dar esa discusión. Es que la seguridad en Bogotá se ve afectada por las extorsiones que surgen de las cárceles, por las bandas delincuenciales que se nutren y se alimentan de la droga que llega a Bogotá, de las regiones, por las armas. En solamente 40 días incautamos 115 armas de fuego y 17.000 armas cortopunzantes en Bogotá. Estoy hablando de los últimos 45 días en Bogotá. Si no damos una discusión sobre las armas que están presentes y están en el mercado, y buscamos crear registros más eficaces para poder controlar las armas no siguen produciendo violencia. Entonces, aquí hay que dar una discusión completa, a fondo, y es lo que estamos haciendo. Por eso entregamos un resultado de 35 responsables de homicidio capturados por hechos cometidos este año, no el año pasado, este año. Fueron capturados 35 y los presentamos ante la justicia. Esperamos que sean obviamente sancionados efectivamente. Aquí estamos operando todos los días para enfrentar la delincuencia, pero sabemos que hay retos mayores y tenemos que dar la discusión. Yo he planteado ese tema a nivel nacional. Los alcaldes de las ciudades capitales en buena medida están planteando ya la preocupación. En varias ciudades del país está ocurriendo lo que ocurrió el año pasado en Bogotá, y es un aumento del homicidio. Ciudades que el año pasado vieron una caída, este año están viendo un aumento. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo a nivel nacional también nos está afectando a todas las ciudades. Entonces necesitamos apoyo eficaz, con más pie de fuerza, con más herramientas de inteligencia. El otro día yo veía a una concejal diciéndome, usted tiene que apostar a la inteligencia. Pues yo creo que hay que entender cómo funciona la política de seguridad y la responsabilidad. La alcaldía no hace inteligencia. La alcaldía no tiene una responsabilidad de inteligencia policial. No puede, la Constitución no nos permite. Nosotros apoyamos a la policía y apoyamos a la fiscalía, y eso lo estamos haciendo. Pero hay que entender un poco cómo figuran o cómo funcionan los diferentes actores de la seguridad para poder ser eficaces y enfrentar las problemáticas de seguridad, y no pedirle eventualmente a un actor como es administrativo, del sector ejecutivo del distrito, que no tiene herramientas para hacer inteligencia, porque imagínense si todas las alcaldías hicieran inteligencia, lo que ocurriría en Colombia. Entonces, tenemos que entender eso para poder ser eficaces en las propuestas que puedan resolver la problemática de seguridad. Alcalde, yo quiero volver, le habla Ángela Orozco, que estoy aquí de visitante en la mesa esta mañana en la FM. Yo quiero volver al tema del metro y la vigencia futura, porque precisamente tener un sistema multimodal completo y de cobertura en Bogotá de transporte es lo que va a permitir tener menos motos en el futuro, independientemente de la evaluación que se haga sobre la medida del parrillero. Y yo le pregunto, yo estoy convencida que lo que ha habido es un aplazamiento y no creo que se vaya a incumplir el pago de las vigencias futuras. Empezando porque no es solo una consecuencia para el metro, eso tiene una consecuencia para el costo financiero del país. Las vigencias futuras son deuda, históricamente, y el Estado siempre las ha cumplido. No cumplirlas lo que altera es la percepción de cumplimiento de la deuda del gobierno colombiano, y eso al final del día va a elevar el riesgo país para todos, sector público y endeudamiento privado también. Pero ustedes han evaluado qué medidas jurídicas podrían tomar en caso de que de manera unilateral decidan no girar este año, y reitero, yo creo que eso no va a pasar. Pues Ángela, sí, efectivamente, una decisión de esas del gobierno nacional implicaría un incumplimiento, un compromiso de largo aliento, no un compromiso ni siquiera de un gobierno, sino del Estado colombiano, porque así se entienden las vigencias futuras. Eso es un compromiso que se adquirió pues en el año 2017, arrancó a partir de ahí y tiene que cumplirse. Entre otras cosas porque no es cierto que eso haya surgido el año pasado en medio de la discusión de la ley de financiamiento. O sea, lo que ha planteado el presidente es que como no se aprobó la ley de financiamiento el año pasado, hay que recortar recursos como pueden ser las vigencias futuras. No tiene sentido porque es un compromiso adquirido previamente, y es de los compromisos que el Estado, a la hora de tener una situación fiscal difícil, tiene que recortar de último, digámoslo así. No puede arrancar por ahí, tiene que recortar otras cosas porque eso no lo puede cumplir legalmente. No, por eso están incluidas en el marco fiscal de mediano plazo siempre. O sea, son compromisos ineludibles porque son de Estado, no de gobierno. Tenemos, una diversidad de opciones que estamos analizando. Repito, hasta hoy no han incumplido, hasta hoy están al día. Incumplirían si las aplazan y no entregan lo de julio de este año. Entonces, por ahora están al día. Nosotros estamos, analizando todas las fórmulas jurídicas que tengamos, para no, descartar ninguna. La que haya y la mejor, la que haya que hacer y la que sea la mejor para enfrentar ese reto, la vamos a implementar, o inclusive todas, para exigirle a la nación que cumpla su compromiso. Pero, como lo decía hace un rato, más allá de esas fórmulas jurídicas, también yo, previendo riesgos eventualmente que puedan ser
materializados en los próximos meses, le diga al equipo, preparémonos, inclusive en el caso de que la nación cumpla y se demoren las medidas legales que hagan a la nación cumplir. En ese caso, preparémonos y tenemos pues la capacidad de asumir ese reto. Ahora, con un costo, como lo decía hace un rato, Ángela, con un costo porque obviamente traer de parte de Bogotá, con el cupo de endeudamiento que tiene Bogotá, esos recursos que debería traer la nación vía evidencias futuras nos costaría una plata. Pero estamos preparados para hacerlo, obviamente buscando que el proyecto no se pare ni un solo día. Y aprovecho esto para mencionar una cosa. Ayer habilitamos el deprimido de la calle 72, el famoso proyecto que tuvo problemas. Ese es un proyecto que fue de los primeros hitos de inicio de construcción del proyecto Metro. Arrancó en septiembre del 2021, o sea, más o menos 2 años y 5 meses antes de que llegáramos nosotros al gobierno. Cuando llegamos, después de 2 años largos de construcción, tenía un avance de 47%, nos pusimos en la tarea de resolver los problemas y en 13 meses se pudieron resolver buena parte de los problemas y se pudo habilitar el tramo para los vehículos. Queda pendiente un tramo para espacio público, que es el suroccidental de esa intersección, pero ya están listos el noroccidental, el nororiental y el suroriental, que están habilitados para los peatones. Entonces, eso es un hito importante, ya se entrega, se pone en operación y hay que mencionar otra cosa importante. Eso no afectó la demora que tuvo este proyecto en ese componente del hito de la 72, no afectó ni va a afectar la construcción del proyecto Metro de Bogotá. Total. Me refiero al viaducto, no la va a afectar. Total, no lo... Son las 8 de la mañana, 37 minutos. Le agradecemos al alcalde Carlos Fernando Galán que haya estado con nosotros esta mañana. Alcalde, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, a todo el equipo de la FM y a los oyentes que nos acompañan. 8:37, la FM. Las noticias como son. TQ nos mueve la confianza en un mejor futuro, aquel que nace de la salud y el bienestar de las personas, cuidando